No hay mucho para contarles hoy, excepto lo que ya ha relatado con mucho detalle Willy esta mañana y Daniel Fernández Canedo y Enrique Sebag. Pero bueno, vale la pena repasar un poquito el estado de cosas luego de los anuncios que ayer formuló la ministra Batakis, ¿no es cierto? El dólar se dio un chiquito, el dólar blue, 268 pesos, había llegado a 273, Willy, si no me equivoco. Así es, Marce. Y el famoso contado con liquidación, que es una cotización que surge de una transacción entre pesos y bonos, que había llegado prácticamente a los 300 pesos, generando una alarma masiva, se dio apenas 2 pesos con 50. Quiere decir que mucho que digamos no pasó ayer, aún considerando que el presidente Fernández convocó a los mercados a que lo entiendan, que los mercados entiendan. No estamos claros que entiendan qué, pero yo supongo que el presidente se refería a que no va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial y que Argentina va a continuar con este formato del atraso cambiario, ¿no? Que se va a intentar reducir el déficit. Hasta ahora eso no venía a la inversa, venía creciendo. Yo no soy muy optimista respecto de que eso pueda ser posible, pero entiendo que el presidente se refería a esto, Willy, cuando le pidió a los mercados que entiendan, ¿no? Claro, que no va a haber una devaluación brusca, ¿no? Es decir, la devaluación se sigue haciendo en el tipo de cambio oficial, pero al 4% mensual, digamos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, vamos a ver. En cuanto a las medidas, voy a subrayar 3 de las que anunció ayer la señora Batakis, que fueron 10 más o menos en total. La colocación de las tasas de interés reales positivas. Esto va a ser muy complicado de lograr como consecuencia de la perspectiva de inflación que tiene Argentina, que puede estar en el orden del 100%. Quiere decir que para que las tasas sean positivas tienen que ser más altas que la inflación. Y como es el gobierno el principal endeudado de la Argentina, imagínense el descalabro que podría ocurrir, si no me equivoco, Willy, con tasa de interés de ese orden, con semejante deuda en pesos, ¿no es cierto? Sin duda, la Argentina ha llegado a tener tasas de interés en pesos del 350. Recién vamos por el 60. Así que fíjate que lleva tiempo el tema. Bueno, después tenemos un anuncio finalmente de aumento de impuestos, que es lo típico, en este caso otra vez de una revaluación inmobiliaria, que es un aumento, es decir, al revalorizar el valor de los inmuebles desde el punto de vista fiscal, no hace falta que un impuesto pase por el Congreso, que hoy no pasaría, ¿verdad? Entonces es una manera que tiene el gobierno para recaudar más, como decía hoy, no me acuerdo si Enrique o Daniel Fernández Canedo, Daniel creo que fue, o Enrique, no me acuerdo. Y Pichetto, el mismo Pichetto recién lo explicaba. Sí, correcto, es decir, que se va, digamos, ¿qué te va a aumentar finalmente? El impuesto inmobiliario que pagas en tu ciudad o provincia y el impuesto a los bienes personales como consecuencia de que los inmuebles y activos van a estar valorados fiscalmente más arriba. Y finalmente la famosa segmentación tarifaria. No es tan fácil de implementar todo eso. No, me imagino. No es tan fácil de implementar. Me imagino. Después viene la famosa segmentación tarifaria, que es un debate que Argentina viene trayendo desde la época de Julio De Vido. Yo me acuerdo en algún momento que De Vido propuso que aquellas personas que quisieran resignar su subsidio lo hicieran voluntariamente, ¿no? Sí. Yo me acuerdo del asunto que yo trabajaba en Radio 10, ¿no es cierto? Y yo automáticamente dije, sí, cómo no. Yo vivo en una casa en un barrio cerrado, con jardín y pileta, digamos, y recibo la factura del gas y de la luz y dice tarifa o factura con subsidio nacional. Y yo no sé cómo decirle, flaco, yo no necesito un subsidio nacional. Hay otra gente que efectivamente lo necesita mucho más que yo o que muchos de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, recordemos, Marcelo, se llegó a pedirle al sindicato de encargados de edificios que ubicaran qué vecinos tenían aires acondicionados y de esa manera aumentarle la luz, ¿te acordás? Sí. A ver, por un lado está la idea del formulario, por el otro la idea de la geolocalización, ¿no? Nada, es una cosa, realmente hay momentos donde la Argentina se vuelve ridícula, ¿verdad? El asunto está en que este tema está enfrentado al problema del formulario, ¿no? Si habrá o no habrá formulario, o si habrá formulario, pero que todavía no aplica, que son
diversos pasos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Clarín de hoy cuenta que frente a la perspectiva de suba de tarifas, el formulario para los subsidios estará listo, pero hay dudas como consecuencia de su implementación. En rigor de verdad, y como explicaba anoche muy bien Carlos Pañi, esto ni siquiera es un aumento de tarifas, no, claro, porque sería un ajuste de tarifas muy por debajo de la tasa de inflación y muy por debajo del resto de los aumentos de precios en Argentina. Por lo tanto, no están aumentando las tarifas, se están adaptando un poquito a un cuadro de inflación del orden del 100% que Argentina tendrá. Es un intento, este es un intento para bajar el gasto en subsidios, claro, un poco. Exactamente. Digamos. Bueno, y frente a esto tenemos obviamente las expectativas respecto de qué va a hacer finalmente el kirchnerismo, la señora Kirchner, frente a las medidas, porque el plan no es de la señora Batakis, y habría, según comentarios que hemos formulado esta mañana y de lecturas del día y demás, un aval condicionado, ¿no? Habrá que ver cuánto dura. Recordamos que la señora Kirchner finalmente fue inclusive Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Andrés Larroque, hoy todos mudos, fueron los mayores impulsores de la renuncia de Martín Guzmán, y cuando ocurrió finalmente lo que se proponían, lo acusaron de irresponsable y de afectar la estabilidad institucional de la Argentina, ¿no? Raro, pero efectivamente así fue lo que ocurrió, ¿no? Tiraron de la cuerda, cuando se rompió la cuerda se habrán arrepentido, ¿no? En cualquier caso, yo no veo mayores diferencias entre Batakis y Guzmán, a menos por ahora, y veremos qué reacción, habitual, como siempre, esquizofrénica, tendrá el peronismo en general y el kirchnerismo en particular con esta situación. Tal vez uno de los comentarios más apropiados de los que están escritos esta mañana es el que planteó ayer Carlos Melconian, lo publica Perfil esta mañana en su portal. Dijo que esto es una frágil tregua que no alcanza, ¿no? Me parece que es un comentario que en 6 palabras define con exactitud el estado de cosas. Respecto de la inflación, queridos Juan, Willy y estimados oyentes, el doctor De Pablo, en su publicación llamada Contexto, que se publica todos los lunes de manera privada, yo soy un beneficiado, un privilegiado que recibo el documento que... acá está, esto es lo que el doctor formulario De Pablo envía todos los lunes a sus afortunados lectores, ¿no es cierto? Bueno, él dice que contamos con 3 estimaciones privadas respecto del tema de la inflación del mes de junio. La primera es la de la Ciudad de Buenos Aires, que la estima en 5.1, la segunda es la de el estudio Castiglioni y Tiscorni, que la estima en 5.3, y la tercera es la de Fiel, que la estima en 5.8. En cualquier caso, me parece que hay cierto consenso respecto de que la inflación se va a ubicar para el mes de junio pasado en el orden del 5 al 6%. Pero esto parece historia antigua, como bien indica De Pablo en su documento, porque la inflación prevista para el mes de julio podría oscilar por encima del 7%. Ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando el Marco Lavagna, el titular del INDEC, dijo, bueno, un mes de 3% no pasa nada, ¿no es cierto? Bueno, parece que pasó, y de acuerdo a la crónica que ya comentamos esta mañana un par de veces, una crónica muy interesante, tal vez de lo más interesante que presenta este día de hoy, la crónica que publica Damián Cantor en Clarín, que cuenta que almacenes y tiendas reciben ya listas con subas de 15%, que el azúcar, por ejemplo, saltó de 107 pesos a 158 en una semana, y que el paquete de 4 rollos de papel higiénico pasó de 300 pesos a 489. Por lo tanto, atención con la inflación de julio, porque me parece que el asunto viene complicado. Un iPhone, por ejemplo, de acuerdo a una crónica publicada anoche por el portal de La Nación, puede costar en la Argentina hasta $1.000.000. Un palo. Bueno, la combinación de la devaluación de la moneda y en la economía cerrada, digamos. Claro, y Juan nos contaba esta mañana esta historia sobre qué haces en Europa con 15 euros. En secreto, Marcelo, te lo cuento. 15 euros una compañía, si pagas durante 2 años, te da el iPhone y la línea. Gratis. Sí, claro. Sí, por 15 euros por mes. Bueno, muy todo bien. el paquete.
Y en este habitual descalabro, frenado ayer como consecuencia de los anuncios, aparece el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, que además se postula para presidente, ¿no? Entre los precandidatos claro. presidenciales está efectivamente el señor Capitanich. Ha propuesto para la Argentina un shock. ¿Cuál es el shock según Capitanich? Bueno, una moneda digital única. Esto quiere decir que la gente vaya al Banco Central, sí, le entregue al señor Pese graciosamente sus dólares, sí, y el señor Pese te los va a cambiar por la moneda digital única, cuya trazabilidad va a estar determinada por el gobierno, que va a poder estudiar exactamente, sí, qué haces con la moneda digital única, si compras, si vendés, si pagas impuestos, si no. El argento, Marcelo, el argento. Él supone que con esta medida se acaban todos los males de la Argentina: la inflación, la evasión, los paraísos fiscales, y consultado acerca de por qué quienes no registran sus operaciones comenzarían a hacerlo con la moneda digital, respondió que por supuesto que va a ser obligatorio, ¿no? O sea, él propone que obligatoriamente la gente lleve sus dólares al Banco Central, constituye una cuenta, una especie de fideicomiso, sí, a cambio del cual te van a entregar una moneda digital, el coqui, ponele. Sí. Sí, antes hemos vivido la pesificación, sí, hemos sí, vivido ahora la criptonización, no, sí, sí. No lo habíamos vivido todavía, digamos. Esto, ¿por qué menciono esto? Porque al descalabro se suma el delirio, claro, y la combinación de descalabro con delirio podría ser letal, porque descalabro estamos acostumbrados, delirio también, pero la combinación de descalabro con delirio, un fenómeno sí, todavía no revisado. Creo que es imbatible, ¿no es cierto? Bueno, por el momento está en el plano de las propuestas, y quien lo publicó esto anoche, que fue el portal Infobae, la llamó insólita propuesta, y yo creo que se quedaron cortos con el calificativo de insólito, ¿no? Hay un país que se llama El Salvador, que ya hizo algo parecido a esto, ¿no? Que es el presidente Bukele, que es otro delirante, ¿no? Y cambió la moneda de El Salvador por criptomoneda, y muy bien que digamos no le fue. Capitanich agrega en sus propuestas que el Estado debiera usar la inteligencia artificial, como hacen las grandes corporaciones, dijo, para satisfacer sus intereses minoritarios, y que el Estado debiera controlar la vida económica de la gente a través de la inteligencia artificial. Bueno, nada, lo cuento a modo de anécdota, porque la eventualidad de que en la Argentina se conecte el descalabro con el delirio siempre está latente, ¿no? Siempre está latente. Sí, con la inteligencia natural no nos está yendo bien. Tal vez puede ser. Bueno, le meto un poquito de pata porque quiero terminar este resumen charlando un poquito con Juan del estado de cosas del mundo. Bueno, recordamos que este jueves habrá manifestaciones en Plaza de Mayo de los piqueteros no oficialistas, porque hay piqueteros oficialistas y no oficialistas. Entre los no oficialistas está el Polo Obrero, que va a ser el sector, el Frente Unidad Piquetera, que está controlado básicamente por el Polo Obrero, los que van a manifestarse el jueves próximo en Plaza de Mayo con eventualidad de acampe. Habló la aparentemente importantísima hermana del señor Javier Milei, llamada Karina Milei, que parece un personaje, según el propio Milei ha relatado, muy importante en su vida privada y pública. Y dijo que a mi hermano le encanta ser de rockstar. Bueno, y va a ser presidente. Así que eventualmente tendríamos un rockstar presidente, lo cual nos parece... Simpático, Marcelo. En lugar de conferencia de prensa, vamos a tener recitales. Bueno, muy bien. Encuestas que publica hoy el diario Clarín, evaluando, como hace siempre Eduardo Palladini, que mezcla un montón de encuestas, tengo acá, dan que la señora de Kirchner ganaría una interna hoy en el peronismo, pero se le complicaría la situación en un balotaje. Estamos haciendo una cuenta obviamente muy preliminar, porque falta más de un año
falta más de un año para las primarias, así que falta un año y pico para las elecciones generales. Bueno, ayer la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que conduce actualmente un señor de apellido Otero, que es un amigo de Máximo Kirchner, resolvió retirar sus denuncias contra la señora de Kirchner por lavado de dinero, justamente, ¿no es cierto? Es decir, hay investigaciones que están en curso respecto de la eventualidad del lavado de dinero. A mí me parece completamente natural que el señor Juan Carlos Otero, siendo el hijo el amigo que tiene a Kirchner, la mamá de tu amigo, digamos, claro. Vos no le podés hacer eso a la mamá de tu amigo, ¿no es cierto? No. Entonces, pidió la absolución de Máximo Kirchner, de Lázaro Báez, de Julio De Vido y de la señora Kirchner, ¿no? Bajo el argumento de que no se han podido probar los delitos que se le imputan y que no hubo sobreprecios en la obra pública a favor de Lázaro Báez. Una postura, vamos a llamarla ofensiva, respecto de la inteligencia promedio de los argentinos, natural o artificial. Y finalmente, un repaso de cosas del estado del mundo. Como verán ustedes, no es un día especialmente importante, con excepción de que se han calmado un poquito los mercados. Veremos hoy. Ucrania prepara un ejército de 1 millón de soldados para intentar recuperar parte de lo perdido y para proteger particularmente la ciudad de Odessa, que es una ciudad muy importante, un puerto muy importante, en el sur de Ucrania. El presidente Putin le ha cortado el gas finalmente a parte de Europa. Juan nos contaba ya temprano las advertencias de los consorcios, inclusive en la ciudad de París, Juan, respecto de cuánto tiempo uno debe tardar en bañarse o cosas por el estilo, ¿no? Sí, absolutamente, o incluso los horarios que hay en Alemania ya para bañarse en algunas regiones, y cómo va a tener que ser la transición energética de los europeos en vista a la escasez que va a venir en invierno. Se están llenando los tanques, se está abasteciendo, por eso incluso algunos se están adelantando a decirle a la gente que no gaste. Correcto. Bueno, se supone que lo que está ocurriendo es que el famoso gasoducto llamado Nord Stream 1 entró en mantenimiento. Pero los europeos sospechan, con mucho criterio, que ese mantenimiento podría durar mucho más tiempo del previsto, ¿no? Y dejar de esta manera. Está objetando, Marcelo, el hecho de que se le provean material para que se restablezca el funcionamiento. Ucrania no quiere que el Nord Stream vuelva a entrar en servicio. Obviamente que esto no quiere Europa. Bueno, dos comentarios sobre países amigos de la Argentina. Uno es Rusia, el otro es Cuba. Saben ustedes que el propio canciller Cafiero fue bastante emotivo el otro día ante el tenebroso personaje llamado Sergei Lavrov, el canciller ruso, respecto de una futura asociación estratégica entre ambos países, ¿no es cierto? Y ya el presidente Fernández lo había hecho delante del mismísimo Vladimir Putin, ofreciéndose como un país cuyas puertas están abiertas para que Rusia ingrese en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, Rusia anunció ayer, el Congreso ruso, la Duma, un endurecimiento para amordazar al colectivo de los LGTBI y a la comunidad homosexual en Rusia, y le prohibió a los rusos en general, a la prensa me imagino, difundir cualquier información que demuestre relaciones sexuales no tradicionales, ¿no? Bueno, esto da cuenta del nivel no solamente de atraso, sino de influencia religiosa sobre las determinaciones que toma hoy el gobierno ruso, ¿no es cierto? Una locura. Son los amigos de la Argentina. Al mismo tiempo en Cuba ocurre lo propio, pero con los opositores. Ayer hubo inclusive detenciones preventivas frente a la posibilidad de alguna manifestación como consecuencia de que ayer se cumplía un año del 11J, hace un año cuando hubo manifestaciones que derivaron en muchos detenidos, inclusive gente que está condenada a muchos años de prisión por haberse manifestado en contra de quien sabemos ahora es amigo del Papa, claro. Porque esta mañana o ayer el Papa Francisco dijo, confieso que tengo una relación humana con Raúl Castro, ¿no?
Raúl Castro sigue siendo obviamente el dueño del poder en Cuba, ha puesto a un espantapájaro ahí que se llama Miguel Díaz-Canel, sí. Un personaje bastante siniestro por otra parte, que por supuesto persiguen gente, activistas, homosexuales, etcétera, etcétera, amigos de la Argentina y amigos del Papa, ¿no? Raro, efectivamente pues así. Bueno, el caso de Sri Lanka, que les quiero comentar en un segundo, finalmente parece que el presidente nomás renunció, su residencia sigue estando tomada por los manifestantes, que están atrincherados todavía en el Palacio Presidencial. Les muestro una foto, si la pueden llegar a ver. Ahí está el Palacio Presidencial de Sri Lanka tomado usando por la pileta, Marcelo. La pileta y las instalaciones del presidente. El presidente finalmente presentó aparentemente su renuncia. Un país con problemas parecidos a los que tiene la República Argentina. Y por último, después verán en los portales, es muy interesante, las imágenes que ayer transmitió el telescopio Webb, ¿no es cierto? Les cuento quién fue Webb. El señor James Webb fue uno de los grandes directores de la NASA. Fue nombrado en su momento por el presidente Lyndon Johnson, y fue el tipo que preparó, por eso lleva su nombre, el telescopio que reemplaza al Hubble, es el telescopio cósmico más espacial más grande del mundo. Bueno, Webb fue el tipo que impulsó el programa Apolo. Él renunció antes de la llegada del hombre a la Luna, pero fue el tipo que fue convocado por Lyndon Johnson para crear un plan que se contraponga con los rusos, ¿no es cierto?, con los experimentos Sputnik, ¿no es cierto?, igual que la vacuna. Así que bueno, por eso el telescopio se lleva el nombre del señor Webb, que fue un tipo muy importante en la NASA. Luego de su muerte le aparecieron cuestionamientos que vienen al caso, que se los cuento mañana. Como siempre, las figuras hoy en día quedan un poco opacadas por los archivos históricos. Pero en cualquier caso, esta imagen del cosmos profundo, que fue lo que mostró ayer efectivamente este aparato monumental, según el presidente Biden, tienen carácter histórica. No sé si vieron las imágenes. Se van a seguir mostrando imágenes, las primeras. Parece, ¿viste, Romy, lo que es? Sí, es parece, hermoso. parecía una cosa pintada a mano, ¿no? Algo realmente muy, muy impactante. Bueno, las profundidades del universo, nunca vistas, según las crónicas que se publican esta mañana. Bueno, acá en el New York Times decía anoche que el telescopio espacial James Webb vio la visión más profunda del universo hasta la fecha. Hasta la fecha. Bueno, dicho esto, y antes de cerrar, les cuento que el próximo sábado me voy a encontrar con el señor Dillon. Bueno. Ajá, muy bien. Y vamos a asistir juntos al estadio Saint-Denis, ¿no, Juan? Correcto, sí, el estadio Saint-Denis aquí en París, en la salida a ver el París. concierto que va a ofrecer en París, nada menos que Coldplay. Espectacular. Es más, demoré mi charla sobre Coldplay en nuestros Instagram Live, que lo voy a postergar unos días, hasta que vea el concierto. Voy a ver el concierto el sábado, y a partir de la semana que viene, ya habiendo visto el último concierto, voy a tener más elementos de juicio para comentarles la significación que tiene hoy Coldplay para el mundo, y obviamente también para los argentinos, porque seguramente en la ciudad de París, Juan, no hay 10 Saint-Denis vendidos como hay efectivamente en Buenos Aires, ¿no? Creo que son 8 estadios que se llaman. Le ganamos, tomá. Tomá. Pero es muy interesante mirar este fenómeno de Coldplay, porque algo debe querer decir. Yo estoy atrás de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir que haya un fanatismo masivo en el mundo por un grupo de tipos muy pacíficos? Sí. Es muy interesante el caso. 8 Sandenises, tal vez un poco más que River, ¿no? Sí, puede ser. Tener casi 100.000 espectadores de capacidad. Algo está pasando porque, a ver, Coldplay tiene un público de muy diversas edades, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo lo veo con mis hijos, que tienen años muy distintos, y a todos les gusta Coldplay, gente grande que escucha Coldplay, estadios llenos en todas partes del mundo, por parte de un grupo que no rompe nada, que todo lo contrario, le cantan a la vida cotidiana, a las cosas normales,
que no se presenta como unos reventados, ni como unos revolucionarios, ni como que quieren cambiar la historia del mundo. Es decir, son más bien todo lo contrario, son tipos cultos, son tipos, son grandes músicos, son muy carismáticos, y entonces me parece que es un fenómeno interesantísimo para mirar con atención, ¿sí? ¿Qué hay detrás de este fenómeno Coldplay? No solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Así que el sábado tengo el privilegio, fui invitado por el señor Dillon a poder asistir al estadio de Saint-Denis, y por lo tanto después de eso voy a hacerles un... Es en el Stade de France, que queda en Saint-Denis, y correcto, creo, estadio, exactamente, perdón. Creo que, sí, Nico debe saber bien, tiene capacidad para 80.000 personas. Sí, 81.000 personas. Claro, que pueden ser más porque van gente al campo, ¿no? Al campo de juego. Exacto. Claro. Que pueden llegar a 100.000 personas cada... Habrá que ver en todo caso si el escenario va sobre una de las tribunas o en el medio. Correcto. Está hablando Nico Singer, que no lo tenemos en pantalla. Mañana te ponemos, Nico, en pantalla. Bien. Estaría bueno. Según la ubicación, este estadio podría tener, tiene 80.000 butacas o personas que pueden ir sentadas, pero claro, se utiliza el césped, así que según dónde esté el escenario, pueden llegar a ser 100.000 personas. Estaría bueno saber el precio de las entradas en Francia, promedio, contra lo que valen en Argentina, ¿verdad? Digo por la controversia de qué dólar se aplica, ¿no? 40 euros y llegan hasta los 150 euros. En este momento hay reventa, así que sea por 500, 600 euros una entrada. Sí, claro. Wow. Bueno, así que el lunes vamos a tener oportunidad de contarles aquí en el programa con Juan qué tal el espectáculo que finalmente va a haber en Buenos Aires. Revendela, Marcelo. No. Revendé la tuya, que voy para allá, no se te ocurra. No se te ocurra revender la mía. Bueno, señores, son los temas del día, y algún detalle adicional, por supuesto, más divertido en este día martes.